¿Quiere escuchar la palabra del Señor? Amén. Bueno, vamos a ir, le invito a que abra su Biblia en Segunda de Reyes, capítulo 5, perdón. Vamos a leer del versículo 1 en adelante. Meditando en qué compartir, qué palabra compartir en esta tarde, puso esto en mi corazón. Espero que pueda encontrar en el suyo una buena tierra, ¿sí? Para que esta palabra lleve fruto. Amén. Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 1, vamos a leer en el nombre de Jesús. Amén. Dice así: Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo te enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6.000 piezas de oro y 10 mudas de vestido. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó su vestido y dijo: ¿soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado su vestido, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tu vestido? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado, diciendo: he aquí, yo decía para mí: saldrá él luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote: lávate y serás limpio? Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Amén. Amén. Invito a que oremos. Señor, una vez más nos presentamos ante ti, Señor, en oración, reconociendo tu grandeza, tu señorío y que tú estás en este lugar. Por eso, con reverencia, Señor, queremos oír tu voz hablando a nuestros corazones. Gracias te damos por este tiempo, Señor, y te rogamos que me dé la sabiduría para que pueda explicar, impartir, transmitir este mensaje de acuerdo no a la sabiduría humana, sino de acuerdo al propósito de tu corazón. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. No sé si no ve algo distinto hoy en la iglesia, ¿sí o no? ¿No me ve más clarito a mí? Le damos gracias al Señor. Ahí se ha puesto una hilera más de luces, ¿sí?
para que haya mejor iluminación. Así que seguramente va a leer mejor, va a estar más cómodo. Así que le damos gracias al Señor por los hermanos que han venido a hacer esa instalación, y también han estado arreglando algunas de las bancas que se están increíbles, pero el caño ese cuadrado que cruza la banca se gira y entonces quedan endebles. Pero hay unos hermanos que se han dedicado a arreglarla. Le damos gracias al Señor por sus vidas. ¿Ven? Vamos a la palabra. Esta historia, ¿cuánto la conocían, esta historia de Naamán? Sí, ¿no? Conocían. Naamán era un general del ejército de Siria y era una personalidad reconocida porque era valiente, porque habían tenido muchas victorias a través de su vida. Dice ahí que Dios había dado salvación a Siria. Uno dice, pero ¿cómo? Si Dios era el Dios de Israel. Pero ahí nos da a entender, hermano, que Dios es el que maneja los tiempos y el que tiene control en todo tipo de gobierno, ¿sí? Como Él está siempre soberano sobre todas las cosas. Y Siria, hermanos, todavía sigue siendo una nación que está al noreste de Israel, y siempre estuvieron en conflicto hasta el día de hoy. Siempre han estado en conflicto por la frontera, por la tierra. Y solamente durante el reinado de David los sirios le pagaban tributo a Israel. Pero después, recordemos que Israel se dividió en el reino del norte y en el reino del sur. Empezaron a tener periodos de mucha hostilidad, ¿sí? De tanto en tanto venían tandas de ataques mutuos. Y en esta época en la que estamos leyendo, que está en Israel el rey Joram y el profeta Eliseo, el rey de Siria se llamaba Ben-Hadad, y se estaba creciendo militarmente Siria, y por ahí habían unas incursiones, bandas armadas, como dice el versículo 2, y que llevaban cautivo, trataban de desestabilizar el gobierno allí, el reinado del rey Joram en este caso. Entonces, en una de esas incursiones militares, tomaron cautiva a una chica porque prisionera, la secuestraron, sí. Uno lo lee y, ay, mira vos, qué lindo, qué justo, pero no era una cosa linda lo que le había pasado a esa chica. Y fue empleada, sierva de la esposa de Naamán. Y dice la Biblia que Naamán, si bien era un hombre muy reconocido, tenía acceso al rey de Siria, era muy bien visto por él y demás, tenía un problema de salud que era la lepra. La lepra, hermano, era una de las enfermedades más temidas en esa época, porque dependiendo del grado que tuviera esa lepra, podía llevar a una persona a la muerte. Era una muerte muy cruel, muy dolorosa, muy angustiante, muy lenta. Al parecer, él no tenía o estaba en los comienzos, o no estaba muy avanzada la enfermedad, porque todavía estaba en sus cargos. Generalmente en esa época aquellos que tenían lepras eran aislados, ¿sí? Para que no contagiaran al resto, porque era una enfermedad muy contagiosa. Sin embargo, el hecho de que esta muchacha había sido llevada a su casa fue la posibilidad que él tuvo de encontrar solución para su problema. Pero no vamos a hablar ni de la enfermedad, ni de la fe, sino que vamos a hablar, cuando leemos aquí, hermanos, nos damos cuenta que hay una constante interacción entre información y decisión. ¿Sí? Información y decisiones. Una y otra vez. Hay alguien que está con una información y que toma decisiones respecto a esa información, ¿no? Entonces, lo primero, la muchacha hebrea tenía dos informaciones. Una, conocía a Eliseo, el profeta de Dios. Sabía que estaba allá en Siria, la capital
de Israel en esa época, en Siria, en Samaria, la capital de Israel. Entonces tenía esa información y también tenía la información de que el esposo de su señora, que era Naamán, tenía esta enfermedad. ¿Qué hizo con esa información? Dice ahí en el versículo 3 que ella la compartió con la señora, con la esposa de Naamán. Le dijo a su señora y le contó: hay un profeta en Samaria, si Naamán va, el profeta lo va a sanar. Sabiendo que no era el profeta, era el Señor, ¿no? Ahora la esposa de Naamán tiene la información. ¿Qué hace la esposa de Naamán? ¿Se la cuenta a quién? A su esposo. No sale ahí, pero evidentemente cómo se enteró Naamán. Decide comentarle, compartirlo con su esposo Naamán. Ahora el que tiene la información es Naamán. ¿Y qué hace Naamán con la información? Se la comparte al rey de Siria, a Ben-Hadad, y le dice: así ha hecho una muchacha en la tierra de Israel, en el versículo 4. ¿Está bien? Vamos viendo. Tengo una información y decido hacer algo con esa información. La esposa tiene información, decide hacer algo. Naamán tiene información, decide hacer algo. Ahora el rey tiene la información que le da Naamán. ¿Y qué hace? Versículo 5. Anda y ve, yo te voy a enviar con cartas. Toma de decisión, lo manda a este líder o a este capitán del ejército al que apreciaba tanto, lo manda porque había una posibilidad de sanidad para él. Ahora le llega la información al rey de Israel, Joram. ¿Qué hace el rey de Israel cuando lee las cartas? Ahí te mando a mi siervo Naamán para que lo sane. ¿Qué hace? ¿Qué es lo que decide? Se desespera, se vuelve loco, está con un temor bárbaro, ¿sí? Dice en el versículo 7: luego que el rey leyó las cartas, rasgó su vestido. Estamos en el horno, me ha mandado ahí que yo, ¿cómo voy a sanar? ¿Soy yo Dios acaso para sanar a alguien? Esto es un artilugio de Ben-Hadad para declararnos la guerra, porque como yo no lo voy a poder sanar. Todo ese pensamiento tenía. ¿Qué es lo que hizo con la información? Se desesperó. Pero después entra en escena Eliseo. Cuando Eliseo se entera de que el rey había rasgado sus vestiduras, rasgarse la vestidura, hermano, era un símbolo de desesperación, un símbolo de temor, un símbolo de no saber qué hacer. Entonces él le dice: ¿cómo te vas a rasgar la vestidura? Mándamelo a Naamán. O sea, tiene la información y decide hacer algo. Mándamelo a Naamán. Y van a saber que hay un profeta acá en Israel. Eso está en el versículo 8. Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Entonces ahora Naamán va a la casa de él, va siguiendo que hay una interacción entre información y lo que hago con la información. Ahora Naamán está en la puerta de la casa del profeta, como viene con los carros, con todo. Imaginemos, ¿no?, como ahora vio los autos presidenciales, con todo blindado, uno con otro atrás, las motos y todo eso. Bueno, así era. Llegaron ahí y claro, Naamán habrá pensado: van a poner una alfombra, va a salir Eliseo, va a clamar al Dios, me va a poner las manos encima, me voy a caer, ¿no? Y voy a temblequear en el piso y voy a levantarme sano. Eso lo pensaba él. El temblequeo lo agregué yo. Pero dice que hay otro que tienen información ahí. Naamán tenía la información de la casa de Eliseo y con esa información fue a la casa de Eliseo. Pero había otro que le mandó un mensaje, Eliseo, el mensajero de Eliseo. Dice Eliseo que te vayas a zambullir 7 veces al río Jordán y vas a ser sano. ¿Qué hace con la información que le dio Eliseo este siervo? Se la transmite a Naamán. ¿Y qué hace Naamán? Se reenojó.
Dice el versículo 12, se volvió y se fue enojado. ¿Quién se cree que es? Claro, ¿quién era Eliseo para no salirlo a recibir? Él que fue con todos los carros, con todo, no fue digno como se sintió tratado. Aparte le mandó un mensajero, no salió ni él personalmente. Yo me imagino a Eliseo tomándose unos mates y ni problema, sabía lo que Dios iba a hacer. Porque nadie que se le ocurrió a él, se lo dijo Dios. ¿Sí? Ahora, en el versículo 13, la información la tienen los criados de Naamán. Naamán, si el profeta te hubiera dicho, no sé, comete una docena de naranjas o hacer una procesión a tal lugar, lo hubieras hecho. Ahora que te pidió que te zambullan en el río Jordán, ¿por qué no lo haces? Porque Naamán decía, aparte de su orgullo, de su dignidad como este varón que era, que dice un general del ejército, bueno, me manda a zambullirme en el río Jordán. El río Jordán debe ser parecido al río Mendoza. Uno sale lleno de... Bueno, ahora no, pero hubo una época en nosotros nos íbamos a bañar. Yo estaba feliz cuando chicos nos íbamos a bañar al río Mendoza, pero era ir abajo. Bueno, sí, es muy caudaloso y sucio. Tenemos ahí en Sigue ríos mejores, ¿por qué no me mandó allá? Entonces los criados tienen la información y lo alientan a Naamán para que se bañe en el Jordán. Finalmente, ¿qué hace Naamán? Se zambulló 7 veces. ¿Se lo imagina usted a Naamán? Cada vez que pasaba, se miraría, puede ser que Dios se adelante, porque usted no estaría, y salía igual, otra vez, y la séptima, siempre refunfuñando y siempre pensando en los ríos de aguas claras que tendría, y meterse a ese río tan sucio. Finalmente dice el versículo 14 que su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpia. Milagro. Y siempre hubo alguien que tenía una información y en base a esa información tomaba decisiones. ¿Sí o no? Bueno, ¿qué hubiera pasado si la muchacha esta, con la información que tenía, no la hubiera compartido? No estaríamos leyendo hoy de Naamán. ¿Qué hubiera pasado si la esposa de Naamán no lo hubiera compartido con él? Estuviera enojada porque no le trajo bombones en el último viaje que hizo, alfajores. ¿Qué hubiera pasado si Naamán no hubiera creído? Porque ahí hay uno que dice que puede sanarme. Bueno, es de los enemigos, pero ¿qué pasa? Puede ser. Y así, hermano, cada uno que tuvo esa información tuvo que tomar una decisión que finalmente terminó en un milagro para la vida de Naamán. ¿Por qué, hermano? Porque las decisiones son determinantes. ¿Sabe usted? Nuestras decisiones son determinantes. De nuestras decisiones se determina nuestra victoria, nuestro fracaso en la vida, sea la edad que tengamos. Y esto es un principio bíblico, ¿sí? Dice el Señor que todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará, ¿sí? Pero vamos ahora a la vida cristiana. Después vamos a volver un poco a la historia de Naamán. ¿Se acuerdan todos? Son como 10 interacciones, 10, 11 interacciones, de gente que tenía información y hacía algo con esa información. Ahora, nosotros, hermanos, en la vida cristiana también estamos en esa dinámica de tener información de lo que dice Dios a través de su palabra y qué hacemos con esa información. Y no tenemos un problema de información. Nosotros aquí en América, en Latinoamérica, en Argentina, no tenemos problema de información. Al contrario, ¿cuántos tienen Biblia? Física, un libro. ¿Cuántos tienen Biblia en el celular? ¿Cuántos tienen Biblia en la computadora? ¿Cuántos escuchan radio cristiano? ¿Cuántos ven programas cristianos? ¿Cuántos
ven mensajes cristianos en las redes sociales, Facebook, WhatsApp, Twitter, Instagram, etcétera, etcétera. Tanto los creyentes como los no creyentes tenemos toda la información que necesitamos para conocer a Dios, para caminar una vida correcta delante de Dios, para tomar decisiones correctas en la vida personal, cuando estudiamos, en nuestra vida de noviazgo, en nuestra vida matrimonial, en nuestra vida espiritual, en nuestra vida de servicio. Tenemos toda la información. No es como en países de Oriente, hermanos, donde está prohibida los libros. Acá tenemos, a unas pocas cuadras tenemos una librería cristiana, uno puede comprar excelentes libros cristianos. Tenemos información por todos lados. Pero hay países donde no entran los libros cristianos, donde no entra la Biblia, donde no se permite reunirse y estudiar la palabra de Dios. Ahí sí que están en problemas de información. Pero nosotros no. Y esto, hermano, nos da una gran responsabilidad, porque a mayor bendición, mayor responsabilidad tenemos. Es una bendición que tengamos Biblia. Para nosotros no es tan común decir, bueno, sí, ya la Biblia tengo ya estoy cansado de la tapa negra, me voy a comprar una tapa roja. Y hay tapa roja, hay tapa amarilla, hay tapa verde. Hay con colores, hay con escritos, ¿sí? Con referencia, hay con mapas, hay de todo, colores. Nos sobra información. Y somos responsables por esa información. ¿Qué hacemos con esa? El tema, hermano, que en el caso hasta los no creyentes, hermano, ningún argentino podrá un día presentarse al cielo y decir, Señor, yo no sabía nada de Dios, no sabía nada de Jesús, no sabía nada de la Biblia, porque no es así. Porque hay acceso permanente en todo lugar. Hay gente que está predicando el Evangelio, que está llevando literatura, que nadie puede decir, a mí no sabía nada. El tema, hermano, que en el caso de los creyentes, muchas veces tenemos una contradicción, o viven una contradicción muchos creyentes, entre lo que saben, la información que tienen, y entre lo que hacen, cómo decide vivir. Entre la información que Dios nos ha dado en su palabra y las decisiones que toman. Y hay una tensión, hay un tire y afloje entre esa información y las decisiones, entre la información que Dios nos da en la palabra y entre las decisiones que tomamos. Y siempre fue así. En el Antiguo Testamento, hermanos, ahí yo le comento nada más, Josué capítulo 24, Josué ya un anciano le tiene que decir al pueblo de Dios, escogeos hoy a quién sirváis, a Jehová Dios de Israel o a los dioses de esta tierra. ¿Por qué le tuvo que decir eso? Porque había una tirantez entre la información que tenían de Dios, las maravillas que había hecho, cómo los había sacado de Egipto, cómo los llevó por el desierto, cómo los introdujo en la tierra prometida, y sin embargo no vivían de acuerdo a la información que tenían. El profeta Elías en 1 Reyes 18 lo mismo, tiene que decirle, ¿hasta cuándo claudicaré entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, bueno, seguidle, y si Baal es Dios, bueno, síganle a Baal. Y en el Nuevo Testamento sigue habiendo esa tensión entre la información y las decisiones. ¿Se acuerdan de Herodes? Herodes el tetrarca. Herodes el tetrarca se había puesto de novia con la cuñada, con la esposa de Felipe, su hermano. Y él sabía que estaba mal. Y cuando vino uno de parte de Dios, Juan el Bautista, a decirle, eso que están haciendo está mal, ¿qué le pasó a Juan el Bautista? Le cortaron la cabeza. El joven rico sabía que estaba mal, que para él hacía todo perfecto, pero sabía que tenía la riqueza en su corazón.
Sin embargo, tenía la información, pero cuando Jesús le dijo tenés que vender todo lo que tenés y dárselo a los pobres, se volvió triste. En una ocasión Jesús estaba lleno, seguían multitudes y empezó a hablarle de lo que los requisitos para seguirle a él. Y dice que de ese momento se empezaron a ir un montón de discípulos, lo dejaron a Jesús. Y él les preguntó, en Juan 6, ¿queréis acaso ir vosotros también? Le dijo a los 12. Hermanos, tenemos un Dios que nos ha dado toda la información que necesitamos para llevar vidas victoriosas, vidas en plenitud. No hay nada que Dios haya escondido para que nosotros no podamos caminar de la manera correcta y tomar decisiones correctas en cualquier etapa de nuestra vida. La pregunta es, ¿qué hacemos con la información que tenemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué decisiones tomamos? ¿Tomamos decisiones correctas? Fíjense que primero con el Evangelio. ¿Qué hacemos con el Evangelio? Las buenas nuevas. ¿Qué hubiera pasado si esta muchacha no hubiera callado? Tenía toda la razón de callarse. Había sido secuestrada, había sido apartada de su tierra, de su familia, a la fuerza, llevada a ser una sierva de gente desconocida, de gente pagana para ella. Sin embargo, conocía una buena noticia y ella la compartió. Usted y yo podemos hacer lo mismo con el Evangelio. Tenemos una información extraordinaria, la podemos compartir o la podemos callar. Pero también, hermanos, hay 3 actitudes que encontramos aquí en relación a la palabra de Dios, a la verdad de Dios. Porque la información que estamos hablando, hermanos, no es la información de los noticieros, de TN, de C5N, la información de las revistas, la información de las redes. No estamos hablando de esa información que en esta época, hermano, de la información estamos sobreinformados, ¿sí? Hay información y opiniones en mucha cantidad. Pero en relación a la información que Dios nos ha dado, que es esta la información, nos ha dado la palabra de Dios, podemos tener la actitud del rey de Israel, de Joram, que asustarnos o tomarla como una amenaza para nuestra vida, ¿sí? Él cuando leyó la carta, hermano, dijo, acá estoy mal, ¿no? Yo no sé qué voy a hacer. Dios es el único que puede sanar. ¿Cómo estaría en su relación con Dios que ni siquiera le pidió a Dios? Ni siquiera yo creo que conocía al profeta Eliseo, porque Eliseo dice, van a conocer que hay un profeta en Israel. Ni siquiera lo tenía en cuenta. Entonces pensaba que era una artimaña del rey de Siria para buscar una guerra. Y muchas veces, hermano, tomamos a la palabra de Dios como a la información que Dios nos ha dado en su palabra, que es buena, es correcta, es inspirada por Él. La podemos tomar como una amenaza. No, pero es que lo que dice ahí va en contra de mi gusto, va en contra de mis deseos, va en contra de mis planes, va en contra de los propósitos personales que tengo en la vida. ¿Sí o no? Muchas veces, hermano, tenemos la información y en lugar de apreciar, valorar, decir gracias, Señor, por esta palabra, porque me está diciendo que voy bien por acá, o porque me está diciendo que tengo que corregir la dirección, en lugar de hacerlo, hermano, es como que la palabra de Dios nos confronta y decir, no, me está amenaza lo que mi propósito, amenaza mi sueño, amenaza mi bienestar. Otra cosa que puede pasar con la información que tenemos a través de la palabra de Dios es que podemos enojarnos como Naamán. Porque cuando tal vez Naamán pensaba en su cabeza general, decir, ¿cuál será la estrategia?
que tendrá este profeta. Irá a hacer algunas cosas difíciles, uno como que pasaba todo por lo que tenía que hacer él, o como él quería que lo hiciera. Pero hermano, el zambullirse 7 veces en un río sucio, alguien diría, en lugar de beneficiar, le iba a agarrar una infección ahí terrible. Hacía ver que él no iba a tener nada que ver en su milagro, ni que Eliseo, ni que nadie, solamente Dios. Y hermano, la palabra de Dios nos confronta con eso. La información que Dios nos da es que nos dice, es lo que yo digo, vos tenés que creerlo y tenés que obedecerlo. Y a veces, hermanos, nos enojamos porque estoy en una situación terrible y la palabra, me dice la palabra de Dios que ore. Y lo mismo que Naamán, tan sencillo, tengo que orar nada más. O me dice la palabra que tengo que perdonar, o me dice la palabra, porque claro, la palabra de Dios no es compleja, es tremendamente práctica, y muchas veces nos enojamos porque es tan sencilla que nos parece que cómo puede ser que vaya a funcionar eso. Y como no la creemos, no funciona. Porque como Naamán, si no le hubieran dicho a los criados que se metiera al Jordán, se hubiera vuelto a su casa y al tiempo se hubiera muerto de esa enfermedad. O también nos enojamos porque no la podemos manejar, porque queremos que Dios haga como nosotros queremos, no como la palabra de Dios dice. Queremos manipularla y nos enoja porque no nos dice lo que queremos que nos diga. Amén. A mí me gustaría que me dijera que me va a ir bien cuando hago las cosas mal, pero no me dice eso. Nos enoja eso, hermano. Y nos enoja cuando viene alguien y nos dice, la palabra de Dios dice esto, y nos enojamos, no con el que nos dijo, nos enojamos con Dios. Disimulamos diciendo que nos enojamos con el que nos dijo. Porque a nosotros nos gusta que nos digan toda la verdad, pero cuando nos dicen la verdad, nos sentimos heridos. El otro día el pastor que estaba dando el seminario los días miércoles decía que el pastor Juan Gómez, cuando venía alguien a decir estoy herido porque un hermano me hizo tal cosa, el pastor Gómez le decía, los muertos no sienten nada, usted no ha muerto entonces todavía, espiritualmente, ¿no? A su viejo yo, a su carne. Qué interesante, ¿no? Qué sabio. Pero podemos tener la actitud de Naamán, enojarnos, o asustarnos, o ver la palabra como una amenaza, como el rey de Israel, o enojarnos como Naamán, o podemos tomar la información de Dios, la palabra de Dios, y decidir obedecerla, como finalmente hizo Naamán. Amén. Para eso, hermano, Naamán tuvo que humillarse. Tuvo que dejar de lado su rango, su ego, su yo, su nacionalismo, los ríos míos son mejores, y seguir la idea de Dios, el plan de Dios, lo cual le trajo una tremenda bendición, porque esa enfermedad, hermano, era incurable y terminaba en la muerte generalmente de las personas. Hermanos, como creyentes tenemos la información de parte de Dios para tomar decisiones correctas, para que haya sanidad, para que haya bendición, para que haya crecimiento, para que haya avance en nuestra vida. Tenemos que obedecer la palabra del Señor. Hay vidas que están enfermas, pero tienen la información, pero no la usan. Saben lo que tienen que hacer, pero no lo hacen. Saben que hay que orar, que hay que leer la Biblia, que hay que congregarse, que hay que crucificar la carne. Saben todo, pero no lo hacen. Saben que hay hábitos que lo tienen que dejar, que hay cosas que tienen que renunciar, que hay personas que tienen que perdonar. Hay vidas que están enfermas, hay creyentes que están enfermos y saben, tienen la información de lo que saben dónde está
Eliseo, no en este caso Eliseo, saben de Jesucristo, saben de su palabra, pero no toman decisiones correctas con esa información. Hay matrimonios enfermos. Tienen información correcta de lo que saben hacer, lo que deben hacer. Que tienen que amarse, que tienen que respetarse, que tienen que sujetarse, que tiene que haber comunicación, que tiene que haber perdón, pero no lo hacen. Hay hijos enfermos. No estamos hablando de enfermedad física, no estamos hablando de espiritual, de heridas, de cuestiones emocionales. Hay hijos enfermos, los padres tienen la información de lo que tienen que hacer, pero no lo hacen. Que hay que disciplinar, que hay que instruir, que hay que amar. Hay ministerio, hay servicio enfermo. Hay gente que sirve al Señor y no lo está haciendo bien y tiene la información correcta. Sabe que tiene que consagrarse, que tiene que haber integridad, que tiene que haber humildad, sujeción a la autoridad, etcétera, etcétera, y no lo hace. Amén. Entonces, hermanos, hay una distancia a veces entre la información que Dios nos da en la palabra de Dios y las decisiones que tomamos en nuestras vidas. El tema es, ¿hasta cuándo va a ser así? Amén. ¿Hasta cuándo? La mayoría de los que estamos aquí tenemos mucho tiempo a los lugares del Evangelio. Y sabemos, a veces escuchamos una palabra y vamos adentro diciendo, ya sé lo que va a decir, ya sé a qué se refiere, ya sé este pasaje, ya sé esta historia, ya sé lo que Dios quiere, ya sé, pero no lo hacemos. Entonces, hermanos, ¿cómo vamos a ser sanados? ¿Cómo vamos a crecer? ¿Cómo vamos a extendernos? ¿Cómo vamos a multiplicarnos? ¿Cómo vamos a afirmarnos? ¿Cómo vamos a parecernos más a Cristo? ¿Cómo vamos a impactar a la sociedad si no hacemos lo que tenemos que hacer con la información que Dios nos ha dado? Amén. Voy a terminar con una ilustración. El 15 de enero del 2009, la aerolínea, el vuelo 1549 de la aerolínea de Estados Unidos, salió del aeropuerto internacional de Nueva York a las 3:11 de la tarde, 3:11 p.m., con 150 pasajeros y 5 tripulantes, a bordo de un Airbus A320. 155 personas iban arriba de ese avión. Todo iba bien. El avión salió, despegó. Pero el tema, hermano, es que a los 2 minutos se cruzó una bandada de pájaros que pegaron en el avión, en el fuselaje, se metieron en las turbinas del avión y el avión se rompió. Entonces, hermanos, el capitán, el piloto, le decían Sullenberger, se hizo una película de esto, hermano, una película. Tomó la decisión de aterrizar en el río Hudson. Aterrizar un avión con 155 personas en un río. Y cuando le hicieron una entrevista después de todo esto que pasó, él dijo que si él trataba de aterrizar el avión en un aeropuerto iba a ser un desastre porque no tenía funcionando los motores, porque los aeropuertos que había estaban rodeados los posibles aeropuertos rodeados de gente, de ciudad, de casas, de edificios. Iba a ser un desastre. Y dice que en el momento de la emergencia el reto no era la información, porque tenía toda la información. Sabía qué es lo qué avión tenía, en qué condiciones estaba, sabía cuánta gente llevaba, sabía todo lo que tenía que saber. Ahora el tema era, su mayor reto era la decisión que tenía que tomar, y que esa debía ser la decisión correcta.
Y tomó la decisión, hermano, de aterrizar en el río. Si usted ha visto la película, estaban, no, que no, que no, que no. Y él aterrizó el avión en el río y no se murió nadie. Un milagro. Hermanos, cuando hablamos de nuestra vida, cuando hablamos de nuestro matrimonio, cuando hablamos de nuestro hogar, cuando hablamos de nuestro servicio, cuando hablamos de todo lo que concierne, hay momentos en los que no hay tormentas, pero necesitamos tomar decisiones correctas. Siempre necesitamos tomar decisiones correctas. Y para eso necesitamos la información correcta. ¿Y dónde está la información correcta? En el horóscopo, en el... a ver qué me dicen algún iluminado. La información correcta está acá. Amén. Amén. Y cuando vienen los momentos de inestabilidad, como en este caso del avión, hermano, también necesitamos tomar decisiones correctas. Entonces, ¿qué podemos hacer para tomar las decisiones correctas? Con esto terminamos. Primero, número 1, volver a la Escritura, hermano, volver a la Biblia, seguir el plan de Dios. Esta es la información correcta. Amén. No hay otra información, no es que acá está desactualizada, sí, pero en esta época, bueno, hay cosas que ya no son lo mismo, no. Las épocas pasan, las modas pasan, las costumbres pasan, pero su palabra no va a pasar. Puede pasar el cielo, puede pasar la tierra, pero su palabra no va a pasar. Amén. Entonces, ¿cuál es la mejor información que tenemos? ¿Y dónde tenemos que recurrir cuando tenemos que tomar una decisión correcta? Bueno, pastor, pero si tengo que comprar algo, no voy a ir a la palabra, ¿sí? Me tengo que poner de novio, voy a ir a la palabra, ¿sí? Me tengo que casar, voy a ir a la palabra, ¿sí? Tengo que tomar una decisión importante, voy a ir a la palabra, ¿sí? Segundo, obedecerla, seguirla ahí a la palabra. Amén. Su palabra es luz, alumbra nuestro camino. Jesús es luz. ¿Y usted y yo qué somos? Luz. Entonces, si no solamente primero volver a la palabra, la información correcta, pero si tengo la información correcta, pero no tomo las decisiones con esa información, es lo que puede llegar a pasar. Pero si tomo con la información correcta, decisiones correctas, hermano, voy a ser una luz que alumbra mayormente donde quiera que esté. Y tercero, creerle a Dios, hermano, tener fe. Hay que creer, hay que confiar en el Señor. ¿Qué dice el Salmo 37, 6 y 5? Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Por referir alguna palabra de hermanos, la voluntad de Dios es buena, es agradable y perfecta. Y confiar en Dios significa, hermano, correr riesgo. Porque no siempre va a funcionar ahí nomás lo que... Bueno, la palabra de Dios dice esto y yo hice esto, pero no funciona. Parece que no funciona, pero sí funciona, hermano. Amén. Cuando usted y yo decidimos de acuerdo a la información correcta de la palabra del Señor, Dios nos va a respaldar. Y tarde o temprano Él exhibirá tu justicia, mi justicia como la luz y nuestro derecho como el mediodía. Termino con esta ilustración de un teólogo de gente comprometida con la palabra del Señor, ¿no? que corre riesgo, que no le importan los resultados inmediatos, que está dispuesto, yo voy a hacer lo que el Señor me diga que tengo que hacer. Dice que él compara a los creyentes con dos tipos de personas. Uno, lo que él llama los balconeros, ¿sí? Que están en un balcón, como si estuvieran en un balcón, imagínense un balcón, y están mirando los que van
pasando, los que viajan, él los llama balconeros y viajeros. Los balconeros dicen que pueden ver cómo los otros van, las direcciones que toman, pueden interactuar, charlar, hablar del mismo tema, pueden discutir, y no te conviene ir por allá, te conviene hacer aquí, tienen toda la teoría, pero son espectadores solamente, están en el balcón. Pero después están los viajeros, que tienen que enfrentar todas las vicisitudes de un viaje, ¿sí? ¿Qué dirección tomar? Cuando llega una encrucijada, cuando llega un momento de inestabilidad, cuando llega una tormenta, cuando está el sol fuerte, cuando tenemos que pasar por lugares donde hay poca señal y todo lo demás. Todo lo que le pasa a un viajero, esos son aquellos que corren riesgo, aquellos que están dispuestos a seguir el GPS de Dios, de la palabra, aunque a veces no sepan como Abraham, y bueno, tengo que ir a la tierra que Dios me va a mostrar, no sé cuál será, pero yo tengo que ir, correr riesgo. No está en un balcón diciendo, mira, allá va aquel que le obedeció a Dios, mira que a mí me parece que ahí le va a ir mal, por ese lugar va a ir mal. A veces tenemos la teoría, pero no tomamos decisiones con esa teoría. Pero hermanos, Dios quiere que gente comprometida con su palabra, comprometida en tomar decisiones correctas, seguir la orientación del Señor. Hermano, entonces vamos a despegar y vamos a aterrizar, sea la tormenta que tengamos que atravesar, o sea que no haya tormenta, vamos a despegar y a llegar a destino. Cada vez que tomemos una decisión correcta, Dios nos va a ayudar a llegar a destino de una forma correcta. Amén. Porque su palabra, hermano, es la información más segura. Romanos 12:2 dice que la voluntad de Dios es buena, la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Qué estamos haciendo con la información que tenemos? ¿Qué estamos haciendo con la información que tenemos? El otro día escuchaba de alguien que muy preparado, tiene todos los seminarios habidos por haber, pero que a veces no está aplicando bien la palabra del Señor, porque no es solamente tener información correcta, es obedecer. La palabra del Señor requiere obediencia, y eso significa que necesita humildad de parte nuestra, decir, Señor, vos tenés razón, porque hay veces que tenemos el Evangelio según los santos evangélicos, ¿no? Está el Evangelio según San Mateo, el Evangelio según San Marcos, el Evangelio según San Juan, San Lucas, el Evangelio según San Juan y el Evangelio según los santos evangélicos, ¿sí? Que bueno, la Biblia dice esto, pero yo creo esto. Porque Dios, hermano, nos va a pedir cuenta. Somos responsables de la información que recibimos, porque Él requiere que nosotros le obedezcamos. Y si hay algo enfermo en nuestra vida, primero éramos como un Naamán. Alguien como esa muchacha nos habló de Cristo y podemos ser sanados de la lepra de nuestro pecado. Pero a partir de ahí, hermanos, seguimos tomando decisiones. Y ahora con la información correcta, ¿qué hacemos con esa información correcta? ¿Qué hacemos? Yo sé que hay cosas que tengo que cambiar, yo sé que hay cosas que tengo que corregir, yo sé, pero ¿hace cuánto que lo sabemos? ¿Hace cuánto? A veces pasan meses, a veces que pasan años. Y seguimos con lo mismo. Sí, yo tengo que cambiar esto, yo tengo que cambiar aquello, yo tengo que corregir esto. Sí, yo sé que la Biblia dice esto. Pero hermanos, tenemos que ser obedientes a la palabra. ¿Quiere ver sanidad en su vida? ¿Quiere ver sanidad en su matrimonio? ¿Quiere ver sanidad en sus hijos? ¿Quiere ver sanidad en su economía? ¿Quiere ver sanidad en sus relaciones interpersonales? ¿Quiere ver sanidad en cuanto a las heridas de su pasado? ¿Quiere ver sanidad en cuanto a su servicio? ¿Quiere ver sanidad en cuanto a cuestiones personales? Hay que obedecer la información que Dios nos ha dado. Hay que ir a la palabra.
Amén. Si sabemos que tenemos que orar, oremos. Si sabemos que tenemos que escudriñar la palabra, escudriñémosla. Si sabemos que tenemos que congregarnos, congreguémonos. Si sabemos que tenemos que amar, amemos. Si sabemos que tenemos que testificar, testifiquemos. Si sabemos que tenemos que ayunar, ayunemos. Si sabemos que tenemos que perdonar, perdonemos, etcétera, etcétera. Y eso, hermano, hará que podamos ver la gloria y el poder de Dios manifestándose en cada una de nuestras vidas. No como gente que tiene una teoría simplemente, sino como gente que lo que sabe, lo vive. Jesús, hermano, nuestro maestro, era así. Él no enseñaba cosas que él no cumpliera. Él no enseñaba a hacer lo que él no estaba dispuesto a hacer. Y Él nos pide que debemos morir a nuestro yo, pero no es algo que Él no estuvo dispuesto a hacer, porque Él murió. Hágase tu voluntad, no como yo quiero, sino como tú quieres. Él murió, renunció, se despojó de todo. Hermanos, necesitamos caminar de esta manera, porque si no, no vamos a ser la sal y la luz que esta sociedad está requiriendo. Porque si la información que tenemos no condice con nuestras actitudes, con nuestras decisiones, ¿qué diferencia va a encontrar el que no conoce a Cristo con el creyente? ¿Qué diferencia? Que va a una iglesia diferente nada más. O encontrará una vida abundante, encontrará una vida apasionada, encontrará una vida con estabilidad, una vida con firmeza, una vida con propósito, una vida que se está dedicando y consagrando al Señor permanentemente. Hermano, eso es lo que produce sed. A Jesús lo seguían, hermano, porque Él era así. Hacía lo que tenía que hacer. Y por eso, hermano, tuvo éxito, a pesar de que a los ojos del mundo parecía que había fracasado. Hermanos, no hay otra opción. Tenemos la mejor información. Tenemos la mejor información, la palabra de Dios, la mejor información, la buena nueva, la buena noticia, el Evangelio del Señor. ¿Qué hacemos con lo que sabemos? ¿Vamos a estar en el balcón viendo cómo y discutiendo con los que van haciendo cosas, o vamos a estar con los que caminan, con los que transitan, con los que están dispuestos a tomar riesgo, con los que dicen, no, yo voy a seguir la palabra, el Señor me indica que es por acá y me cuesta mucho, me tengo que humillar, no es lo que yo esperaba, pero lo voy a hacer porque es palabra del Señor? Hermano, ese es un éxito asegurado. Y a veces el éxito no es una de entrada. ¿Cuántas veces se tuvo que meter la mano? Amén. 7. Bueno, Señor, hubieran sido 3. 7. Habla de varias veces, hermano. Así que, hermano, que Dios nos ayude. Tenemos la mejor información. En un mundo informado, en un mundo donde la información es poder, ¿sí? Cuando estudiaba me decían, viene una época, una década, ya pasó ya, que la información es poder. Que tenga la información, el que antes tenga la información va a poder tomar las decisiones correctas y va a crecer y va en términos de poderío económico, de una empresa, de una carrera. Pero en los términos espirituales, hermano, cada uno de nosotros tenemos toda la información que requerimos para ser vencedores, para caminar en victoria y caminar en plenitud. ¿Qué vamos a hacer con esa información? Habrá gente en este día que le diga, Señor, yo quiero caminar y tomar decisiones correctas de acuerdo a la información correcta de tu palabra. ¿Habrá gente? Amén. Invito a que se coloque de pie. Bendito Señor, en esta noche te damos gracias, Señor, porque vemos en la palabra, en la Escritura, Señor, una y otra vez una tensión, una tirantez entre lo que tú dices y entre lo que nosotros estamos dispuestos a hacer, entre la información que tú nos das y entre las decisiones que tomamos con esa información.
Sabemos que tú dices algo, pero hacemos lo contrario, lo opuesto, y lo sabemos, Señor. Y no nos damos cuenta que eso trae enfermedad a nuestra vida, que eso provoca que no seamos sanados, que no seamos liberados, que no seamos, que no crezcamos, que no avancemos, que no seamos protagonistas de tus planes y de tus propósitos en este tiempo. Pero Señor, nos hablas a través de tu palabra y nos das uno y otro ejemplo en este relato que leímos en el día de hoy. Cómo, Señor, hombres y mujeres que tuvieron información tomaron decisiones con esa información. Y cuando esa decisión era correcta, cuando esa decisión está alineada a tu voluntad, a tu propósito, a tu plan, que es más alto, es mejor, es más elevado que el nuestro, Señor, entonces allí vamos a ver el éxito, Señor. Aunque a veces tome su tiempo, aunque a veces no sea instantáneo, pero queremos correr el riesgo, Señor, de caminar de acuerdo a la instrucción, a la información de tu palabra en este tiempo donde no se valora tu palabra, en este tiempo donde se niega tu palabra, en este tiempo donde se burlan de tu palabra, en este tiempo donde señalan tu palabra como algo que está fuera de época, que es anticuado, que es para los religiosos, Señor. Y no se trata de religión, se trata de vida. Porque tus palabras son espíritu y son vida. Y cuando escuchamos, oímos y obedecemos con humildad tu palabra, eso trae vida interior. Y esa vida se expresa, se refleja, Señor, en lo exterior y en todas las cosas en las que nos estamos moviendo en este tiempo, Señor. Ayúdanos, Señor, como iglesia. Ayúdanos, Señor, porque muchas veces tenemos la actitud del rey de Israel. Tomamos la palabra como una amenaza. No, ¿cómo Dios me va a pedir eso? ¿Cómo Dios me va a pedir que muera? ¿Cómo Dios me va a pedir que me niegue? ¿Cómo Dios me va a pedir que crucifique la carne con su deseo? ¿Cómo me va a pedir Dios que me humille ante Él? ¿Cómo me va a pedir Dios estas cosas? Pero Señor, todo lo que tú pides, todo lo que tú nos requieres, Señor, de tu palabra es lo mejor para nuestra vida. Tenemos la información, la sabemos, la conocemos, pero muchas veces no la aplicamos, Señor. En ocasiones reaccionamos como Naamán, nos enojamos con tu palabra. ¿Por qué no dice esto? Y el diablo se ha encargado durante mucho tiempo de hacernos creer que haciendo y tomando las decisiones incorrectas nos va a ir bien. No es así. No es así. Y aún, aunque en apariencia parece que nos va bien, no será al final, Señor, porque tu palabra es la verdad. Y tu palabra, Señor, nos indica que en la medida que oigamos tu palabra, que estemos cimentados en ella, Señor, podrán venir, como dice en la parábola, podrán venir vientos, tormentas, tempestades, golpear sobre nuestra vida, sobre nuestro matrimonio, sobre nuestro hogar, pero va a permanecer en pie porque está bien fundamentado. Será como algo plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Señor, hay promesa, tu palabra, Señor, las habla, y muchas veces no caminamos bajo esa bendición porque tenemos la información y no la usamos, Señor. El tema está no en la falta de información, sino en la decisión correcta que debemos tomar, Señor. Pero hoy aprendemos a través del ejemplo de Naamán que lo mejor que podemos hacer es ser obedientes, no poner nuestro orgullo, nuestro ego por delante, sino humillarnos, Señor, reconocer que es tu gracia la que necesitamos para ser sanados, es tu gracia la que necesitamos para crecer en fe, es tu gracia la que necesitamos para crecer en poder, es tu gracia la que necesitamos para expandirnos, es tu gracia la que necesitamos para ser liberados, es tu gracia la que necesitamos para que podamos caminar y cumplir tus propósitos, Señor. Por eso aquí estamos, Señor, diciéndote que queremos hacer tu voluntad, que no queremos rechazar la información correcta,
que no queremos ocultarla, no queremos guardarla, no queremos pasarla por alto, queremos, Señor, hacerla, a pesar de que va en contra de la corriente del mundo, a pesar de que va en contra de los pensamientos de la mayoría o de mucha gente, a pesar de que va en contra de la cultura, a pesar de que va en contra de las costumbres, a pesar de que va en contra de las modas. Señor, queremos correr el riesgo, Señor, como gente, hombres y mujeres de fe, de caminar en tu voluntad perfecta, Señor, buena y agradable. Por eso, Señor, aquí estamos, Señor. Gracias por habernos dado la información, por no ocultarnos nada. Todo lo que necesitamos está escrito en tu palabra. Todo lo que necesitamos para ser personas, Señor, que reflejen a Cristo está en tu palabra. Todo lo que necesitamos para que nuestros matrimonios caminen en éxito está escrito en tu palabra. Todo lo que necesitamos para tener familias exitosas está en tu palabra. Todo lo que necesitamos para que como iglesia caminemos en la dirección correcta está escrito en tu palabra, Señor. Todo lo que necesitamos para tener un servicio que te honre a ti está escrito en tu palabra, Señor. Ahora está en cada uno de nosotros decidir qué vamos a hacer con la información que tú nos das a través de él. Señor, en el nombre de Jesús, queremos pedirte, Señor, que tú estés, Señor, tomando control y dominio, Señor, de nuestra vida. Señor, que todo espíritu de confusión, que todo espíritu de manipulación, que todo espíritu, Señor, de engaño, que todo espíritu de error, que todo espíritu de mentira, Señor, retroceda en el nombre de Jesús por tu poder. Que tu palabra, Señor, la espada del Espíritu pueda, Señor, romper y cortar todo aquello que se ha levantado y que nos esté impidiendo, Señor, ser gente protagonista, ser esos viajeros que toman la referencia de tu palabra para tomar decisiones correctas. Entonces van en el camino correcto. Es angosto, es difícil de transitar, pero lleva al destino correcto. Señor, por eso queremos ser esa gente en el nombre de Jesús. Todo bloqueo mental, toda fortaleza espiritual, Señor, en este tiempo sea derribada por tu poder, bendito Dios, en el nombre de Jesús. Todo argumento, Señor, que se opone, que se levanta contra el conocimiento de Cristo, cae en el nombre de Jesús, por tu poder, bendito Dios, y podamos ser gente que camine conforme a la información que tú nos has dado a través de tu palabra, Señor. Bendito sea tu nombre, bendito sea tu nombre. Que los jóvenes, que los adolescentes caminen de acuerdo a tu palabra, decidan de acuerdo a tu palabra, no de acuerdo a sus gustos personales, no de acuerdo a sus sentimientos, no de acuerdo ni siquiera a lo que le dicen los padres, Señor, sino es en la dirección de tu palabra, sino que vayan a la palabra, sean instruidos, puedan, Señor, escuchar tu voz a través de ella y pueden decir: Señor, yo quiero caminar en la dirección correcta, yo quiero tomar la decisión correcta, porque quiero, Señor, ser el hombre, la mujer que tú has determinado que sea. Señor, gracias. Los matrimonios, los esposos, las esposas, Señor, que puedan tomar decisiones correctas, Señor. Aquellas que han postergado, por ahí se toman decisiones de las urgentes, pero las importantes se postergan uno y otro año, uno y otro mes, Señor. Eso no trae bendición, eso aleja la bendición, aleja la sanidad, aleja la libertad, aleja la victoria del hogar de un matrimonio. Pero aquí estamos, Señor, te bendecimos, te honramos y queremos, de acuerdo a tu información, tomar la decisión correcta en nuestra vida en este tiempo. Gracias, Señor.